vamos a ver el tema de asma. Entonces, asma también es un tema muy importante que ustedes tienen que conocerla. Para mí va a ser fácil porque ya ustedes como población, eh, digamos, que han tenido ese proceso de aprendizaje en el área de su curso de medicina, entonces no hay mucho, no hay mucho, digamos, mucha diferencia con la población pediátrica, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es más fácil ya conversar respecto a estas condiciones propias que lo hacen a este niño, eh, digamos, vulnerable, pero por el antecedente, digamos, de atopía en la familia. Si no, no se llamaría, porque decimos síndrome obstructivo bronquial, porque como hay eventos que necesitamos descartar, ¿no? Entonces, asma no podríamos hablar en poblaciones menores, excepto en aquel niño que sí se ha demostrado de que hay actividad o mal control del paciente, el papá o la mamá, con asma, digamos, parcialmente controlada o no controlada. Entonces ese niño puede tener 2 o 3 añitos y ya debemos de trabajar con ese niño con asma bronquial, como etiquetarlo, como diagnóstico. Pero si no, asma, si todavía no se tiene y hay que manejar, creo que el síndrome obstructivo bronquial deberíamos trabajar hasta los 4 a 5 años. Es mejor para que busquen ustedes otras causas de esas sibilancias, ¿no? Para identificar la causa. Y asma ya entraría a tallar por encima de esa edad, sabiendo que también hay algunos criterios, ¿no? Mayores o menores, nosotros le decimos que de alguna manera es predictor, ¿no? Predictor para diagnosticar asma. Empezaríamos con una interrogante. ¿Por qué es una enfermedad inflamatoria crónica? Quizá ya ustedes tienen la respuesta, por eso le digo, simplemente vamos a hacer acá un poquito de recuerdo, ¿no? Porque ya las bases teóricas las tienen ustedes y serían por estas condiciones, ¿no? Es inflamatoria crónica porque intervienen células y mediadores, ¿no? Para crear el proceso inflamatorio. Participan en ese proceso inflamatorio que me va a dar, ¿no? Tos, sibilancias, dolor opresivo, ¿no? Ese es importante en el niño. Y si esta, digamos, es, digamos, muy, eh, eh, digamos, limitante en su actividad, entonces este niño ya entraría a tallar con otras condiciones, digamos, de respuesta, ¿no? O sea, una sibilancia que cada vez se torna eh, permanente en el niño. Entonces, esa respuesta de intervención, tanto celular como esas mismas células participan en la salida de mediadores, entonces hace que se haga se perpetúe la reactividad o hiperreactividad bronquial. Es inflamatoria crónica también porque tiene un fondo genético, ¿no? Entonces ustedes habrán visto que se habla mucho del cromosoma 6, el cromosoma 5Q, que son las que de alguna manera entran a tallar en el mapeo genético, ese niño potencialmente va a ser asmático, ¿no? Y lo otro, se habla también de una asociación inmunológica que acá estaría tallando, por ejemplo, para que ustedes relacionen a esta asociación el virus respiratorio sincitial, por ejemplo, ¿no? Que facilita
permite esa activación de, de los linfocitos TH2, ¿no? A través, ¿se acuerdan de esa interleuquina 33, ¿no? Entra y comienza a activar a la respuesta del helper, y este es el linfocito TH2. Tanto así, siempre se dice, en la enfermedad inflamatoria crónica que se dan esas características, estos eventos, digamos, y las características de las manifestaciones clínicas, finalmente entramos a esa, digamos, a ese resumen de decir que el desequilibrio o predominancia del TH2 frente al TH1 es la que da y mantiene esa enfermedad inflamatoria crónica, que es parte del cuadro clínico del asma, ¿cierto? Les hablaba que había un índice predictivo, ¿no? Índice predictivo para decir que ese niño, sobre todo hablamos de ese potencialmente, ese niño que no queremos etiquetarlo rápidamente de asma, como son aquella población menores de 3 años, ¿no? Entonces hay criterios mayores y criterios menores. Es importante, esto sí, que se lo aprendan, porque es importante para que tomen las decisiones qué hacer con este pequeño. Si es que sale positivo de que sí cumple con el criterio de tener 3 o mayor episodios de sibilancias, o tener un criterio mayor o 2 menores, ¿no? En criterio mayor, por ejemplo, estaría la historia, ¿no?, del niño, digamos, de que los padres son asmáticos. Historia parental, ¿no?, de asma, ¿sí? Acuérdense que el diagnóstico se da en la población, o sea, en este caso los padres, ¿no? Pero la condición de atopia, acá ponemos atopia, es la parte, digamos, genética, la parte de la parte fenotípica, también puede debutar como una dermatitis atópica, o a lo mejor también es sensible, algún digamos, sensible al polen, a cualquier aeroalergeno, entonces a cualquiera de ellos, en este caso más al polen. O criterios menores como la sensibilización a alimentos. Ustedes ya saben que esto sí se ha actualizado, se ha adelantado bastante, tenemos muchos ahí unidades especiales para hacer las pruebas, ¿no? Las pruebas de sensibilidad. Hay que tener bastante cuidado también en qué momento se le invita o mandamos al especialista para que le hagan estas pruebas. O sea, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Y como criterio menor, sibilancias, ¿no? No relacionadas con resfríos. Está ahí. El niño, si le silba, le hacen ustedes todo las causas que estábamos mirando, las posibles causas de SOBA, ¿se acuerdan?, ¿no? De síndrome obstructivo bronquial, perdón, de sibilancias recurrentes, y todavía no la encuentran, no hay justificación, pero está ahí la sibilancia. Y lo otro, que de repente por ahí hay un marcador de eosinofilia mayor del 4%. Y ustedes saben que esto tampoco no es algo tributario solo de asma, ¿no? Hay muchas patologías, ¿no? Desde un problema de eosinofilia, una enfermedad por eosinofilia, un problema de parasitosis, ¿no?, hasta la misma aspergilosis. O sea, eosinofilia no es sensible, sí, pero hay que tenerla. O sea, como criterio menor, ahí tenerla presente, pero sola no nos podría dar eso, ¿no? Entonces, cuán importante es evaluar esa
condición, ¿no? En estos pequeñines, ¿no? Entonces hay factores que es necesario, algunos que son, digamos, propias del huésped y otros factores también ambientales, ¿no? Que favorecen al criterio, digamos, al riesgo de tener asma, desarrollar asma. Ya hemos hablado respecto a esos temas genéticos, ¿no? Hay una enzima, la leptina, que se ha visto de que si esta está incrementada, tendría la forma, digamos, de relacionarla con un posible evento de asma en el obeso. Entonces, el obeso tiene también riesgo potencial de hacer asma, de desarrollar asma. En cuanto al sexo, ustedes también saben de que los primeros años, ¿no? Se podría decir hasta la edad escolar, ¿no? Predomina más en el varoncito. Luego de ello vira, ¿no? Y en la edad adulta el asma más está relacionada al sexo femenino. Factores ambientales que contribuyen a esto, imagínense una madre que, ¿no?, está fumando, dónde vive, si está muy pegadito también a árboles, ¿no?, que botan mucha polución, entonces también el riesgo, ¿no? Ahora último estaba escuchando, estamos haciendo a veces consulta por fono, ¿no? Fonoconsultas. Eh, una mamá me dice, doctorita, no sé qué ha pasado, mi niño se enronchó todo eso y hasta hizo un poquito de edema de los labios, yo asustada, me lo llevé a la clínica y me preguntaron qué le había dado y yo me acordaba que le había dado croquetas de quinoa. ¡Oh! Me quedé sorprendida. Le dije, bueno, llama la atención, le digo, pero estará sensible para cualquier alimento, pero de repente por ahí sea que esté parasitada, en fin, hay que buscarle otras cosas, le digo, ¿no? Porque no hay que solo relacionarlo a alimentos, el riesgo potencial de alergia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente por ahí haya otras condiciones como el oxiurus, ¿no? De tener, o sea, parasitosis, o sea, sensibiliza, hay que tener ese cuidado. Así como cuando uno tiene un evento viral que les digo hay que cuidarlos porque no va a ser que por acá nos pueda dar, ¿no? Como el virus respiratorio sincitial. Entonces eso es de cuidado para el niño. Fíjense, lo que decíamos, ¿por qué, cómo se llama? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces les hablaba por esos aspectos de relacionar un poco las células con los mediadores, y eso se ha visto muy bien. Y estudios nos dicen que tanto la rinitis alérgica como el asma tienen esas condiciones, digamos, de mantener y perpetuar las células, así como los mediadores. Si uno mira, las células desde mastocitos, ya ustedes saben que libera, ¿se acuerdan que libera? Prostaglandina, ¿se acuerdan, no? ¿No? Factor activador de plaquetas, eosinófilos, también, TH2, interleuquinas, y así cada una se va viendo de las células que van predominando. Y acá los mediadores, inmunoglobulina E, esta solita no puede estar, porque si tiene que estar ligando en un mastocito, doble cadena, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí tiene que haber un enlace para que ahí pueda agarrar el alergeno, sola no va. Las citoquinas, importante también, estas entran a tallar en una respuesta inflamatoria muy importante. La histamina, que es mediador, que sale, la primera que sale, histamina, prostaglandinas del mastocito, ¿no? Quizá acá para recordarles un poquito, los leucotrienos también juegan un rol en la primera parte de respuesta temprana, ¿no? Hay algunas de estas condiciones, histamina, leucotrienos, respuesta temprana, porque otras entran a tallar como TH2 que sacan a liberar interleuquinas, estas van a perpetuar una respuesta inflamatoria tardía.
Entonces, los leucotrienos hay que tenerles mucho cuidado también, porque se activan aún así, inclusive se ha visto con antiinflamatorios no esteroideos. Por eso es que se les pide digamos, a los profesionales de salud que tengan cuidado en darles antiinflamatorios a la población pediátrica, ¿no? Inclusive a veces dan Contrita, Mejoralito, Ibuprofeno, Apronax, antiinflamatorios que razón no tienen de darle. Hay que buscar la causa que le está condicionando tal evento, pero no darles, porque activa esto, y a veces esos niños terminan con un espasmo bronquial y lo activa. Entonces hay que tener cuidado con el uso de antiinflamatorios, ¿no? Lo mismo también acá. Si tienen, digamos, células que son, digamos, protagonistas de estos eventos, lo mismo también el marco terapéutico se da, ¿no? Para tanto rinitis como asma. Y esto es necesario que ustedes vayan evaluando la condición, ¿no? Por ejemplo, corticoides, esteroideos, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Antihistamínicos, en algún momento en la rinitis se utiliza, corticoides a nivel nasal, hay corticoides nasales, ¿no? Y antileucotrienos también que se utiliza en la rinitis. Entonces es necesario que ustedes vean. El marco de la fisiopatología del asma, si estamos viendo, por ejemplo, aguda grave en una crisis asmática, ya ustedes también saben de que esa famosa triada que se da, que es la broncoconstricción, el edema, ¿no? Que se da y la hiperreactividad bronquial, facilita digamos, la condición de que el niño tenga atrapamiento de aire y haga una sibilancia importante. Y de acuerdo al periodo, digamos, inflamatorio que tenga, como lo que hemos visto, esa cascada de respuesta que tiene, ¿no? Esta liberación de los mediadores o fase temprana o tardía. En este caso, asma aguda está más relacionada a que se desestabilizó, o sea, se exacerbó ante un evento que ya es diagnosticado a un niño con asma, el niño se exacerba su cuadro. Y eso es más por liberación de mediadores por el mastocito, digamos. Ahora se está trabajando bastante en el tema de la participación del neutrófilo, el tema de una exacerbación y la persistencia de esta exacerbación y que no sale a pesar de la terapia escalonada que va a tener este paciente, parecería que lleva también a colocarlo como un niño con mal pronóstico y mantenerse en asma severa, ¿no? Entonces el neutrófilo, miren, o sea, está como malulo, está trabajando en esto de la severidad del asma, ¿no? Ustedes saben que el evento que se da, o sea, el hecho de digamos, el atrapamiento, la sibilancia, dependiendo de esto, el aumento del trabajo respiratorio hace que el niño también haga mecanismos compensatorios de polimia, quimia, entonces, y lo mismo, ¿no? Entonces, si no mejoramos, ¿no? Esta limitación del flujo, la broncoconstricción que trae, puede llegar este niño como lo hemos visto también en el evento de una bronquiolitis a insuficiencia respiratoria. O sea, todo el marco, digamos, de contexto hace que el niño vaya, digamos, descompensándose, ¿no? Entonces, de ese esfuerzo del trabajo respiratorio puede llegar inclusive a tener disnea, agotamiento y puede llegar al colapso o a un tórax silente también, ¿no? O sea, ya no escuchan ya ni sibilancias, o sea, ya está apagado y hay que tener bastante cuidado. ¿Qué hacemos con aquel niño que tiene el diagnóstico para llegar a un antecedente de asma, ¿no? O sea, buscar, aparte de los datos, digamos, de los síntomas, sibilancia, falta de aire, presión de pecho, ¿no? Y lo otro, que de repente la exacerbación estaba
incremento, o sea, hizo un ejercicio, digamos, más de lo que le da, digamos, el momento de, de los ejercicios por su curso de física, y hizo un poco más. Entonces, o de repente se expuso, hubo exposición a alergenos, o de repente también un proceso, hasta un resfrío simple, común y silvestre, puede descompensar a un paciente asmático. Y esta sintomatología que se da, como ahora les estoy poniendo como manifestaciones generales, ¿no? Ahorita después vamos a ver lo de la crisis, el manejo, ¿no? La evidencia de asma estaría dado, ¿no? Por esta alteración en el FEV, ¿no? El flujo expiratorio en volumen forzado en un segundo está incrementado a mayor de 200 mililitros, o interpretado también como el flujo expiratorio forzado, ¿no? Este pico expiratorio forzado mayor de 12%, o sea, a mayor variabilidad, significa que el niño potencialmente se está descompensando. Pues normalmente hay esta relación cociente entre el FEV y la capacidad vital forzada es igual a 0,85, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, para los mayores de 6 años, aparte de la clínica, pueden entrar a un estudio espirométrico, ¿no? Entonces es necesario. Acá les voy a comentar un poco este algoritmo de crisis asmática. No se asusten, se ve pequeño, pero lo he simplificado, o sea, lo he separado, ¿no? Crisis leve, ya ustedes saben, ¿no? Que el paciente tiene ahí la tos permanente, pero una frecuencia respiratoria controlada, tolerable, digamos, ¿no? Pero requiere de todas maneras que se le dé dosis horarias del beta-2 agonistas de acción corta. Cuando vean BAC, es beta-2 agonistas de acción corta. ¿Ok? Y así deben darle. Lo monitorean, sale y lo ven que a los 15 minutos después de darle así 3 veces, ¿no? Cada 15 minutos, ya, mejoró. Le pueden dar de alta a ese niño. Ojo, siempre con la dosis de corticoides. ¿Ya? Eso siempre es necesario, ya es algo que la guía internacional también lo comenta, ¿no? Si no mejora, entonces ya lo tenemos que trabajar como un niño con crisis moderada. Y en la crisis moderada, acuérdense que cada puff o puff o como se dice, salida, ¿no? Tiene el valor. Un puff es equivalente a 100 microgramos. 100 microgramos. Entonces nosotros damos 200, ¿no? Porque es 2 puff, ¿no? Y así, hay que darlo así seguido, ¿no? Cada 15 minutos y así darlo hasta completar la hora. Y ahí tienen que tratar en lo posible de darle a su corticoides. En esta consideran corticoides orales. En otros ponen corticoides sistémicos que son orales, ¿no? Otros también puede ir, digamos, endovenoso por la situación de que de repente el niño está con vómitos o mala tolerancia oral. Entonces hay que tener bastante cuidado. Cuando así, acá, por ejemplo, en la crisis leve, la prednisona, la dosis que se debe dar, acuérdense que es 1 miligramo. 1 miligramo que se debe dar. Se dice que para menores de 20 kilos su tope es 20 miligramos, ¿no? Y mayores, el tope puede tener 40 kilos, pero el tope es 30 miligramos. Nunca se olviden de la prednisona, que tiene un tope para la población pediátrica, no más de eso, no más de eso. Si el niño, después de observar, digamos, los corticoides que le han dado 1 miligramo por kilo, lo revalúan y el paciente
está bien, ya se van igualito, pues le dice, señora, le va a dar usted por unos 5 días sus beta 2 agonistas, o sea, ojo, en la población pediátrica siempre debemos tener una aerocámara, no se da directamente. ¿Ah? Entonces es una recomendación también que tenemos que darle bajo un espacio, ¿ok? Ahora que vamos a mirar alguna lámina respecto a, los modelos, ¿por qué lo damos? ¿Ya? ¿Por qué con eso? Y si no responde, porque vemos que hay una saturometría menor del 92% y el niño no mejora, por el contrario, probablemente ya estamos viendo que está en un expiratorio e inspiratorio de repente, o si no, audible el expiratorio, no necesariamente ocultable, sino audible, ¿no? Y el niño inclusive puede, esa sensación de que no responde a los beta 2, vomita. Una forma también de evaluar y decir, raro, este chiquito no está respondiendo, como que hay esa fatiga, ¿no? Descarta. Entonces ya se hospitaliza, porque crisis leve y moderada, probablemente ya conociendo a esa población, porque entre comillas a veces decimos, ya llegó nuestro caserito, es un caserito, ¿no? O sea, a veces llega. Pero crisis grave, ya saben ustedes, va a la unidad de intermedios o a la UCI, dependiendo también del antecedente, ¿no? Si es un niño que no ha sido, digamos, respondedor al tratamiento o un tratamiento irregular que ha recibido, por eso es que ahora ya ustedes sabrán, van a ver que ya se ha modificado el GINA, ¿no es cierto? Del 2019, ahí nos recomiendan mejor colocarlo como controlado o no controlado, ¿no? Entonces, en la crisis severa, le damos beta 2 agonistas, ¿no? Y eso es importante, pueden ustedes utilizar bromuro de hipatropio, también como apoyo. Entonces, y la parte, digamos, sistémica que deben dar. Un algoritmo para ver si el niño, o sea, aquel niño que sí contribuye para el estudio espirométrico, ¿no? O sea, es necesario ver, porque a veces eh, no solamente si sale, digamos, dentro de esto negativo, la espirometría, puede ser que en ese momento ya no cumplió la mamá y le ha estado dando pues, beta 2 agonista, entonces el chiquito todo salió bien, ¿no? Y pasan las horas y el niño sigue igual, ¿no? Entonces, a veces las mamás de alguna manera no dicen que le dieron los medicamentos. Dicen, no, está sin medicamentos por no perder la cita. A veces cometen esa imprudencia, ¿no? Pero es necesario dejarle de dar por unas horas, se dice que 6 horas, no darle nada de beta 2 porque ahí lo van a estimular. Entonces no es conveniente pues duplicar la dosis, ¿no? Entonces es necesario. El objetivo entonces del tratamiento ahora para seguimiento. Hemos visto crisis, ahora vamos a ver seguimiento. Ustedes acuérdense que es reducir las exacerbaciones, ¿no? Evitar las hospitalizaciones y darle una actividad física buena y que disminuya los ausentismos escolares, por ejemplo, para los niños con asma, ¿no? Tenemos entonces la clasificación es asma controlada, parcialmente controlada y no controlada, ¿no? Entonces así se está manejando. Esto no se asusten, lo van a leer, pero lo vamos a trabajar muy bien, mejor en esta. Hemos hecho otra de Gina de 2019, ¿no? El asma controlada, aquel que tiene pocos episodios a la semana, casi nada, y está asintomático en las intercrisis, o sea, regio. Pero la parcialmente controlada, que puede tener algunas, pero menos, digamos, digamos, a la semana solamente 4, ¿no? Y no hay mayor problema. Y los síntomas, puede haber despertares, pero menos de 2 veces a la semana. ¿Ok? En cambio, la asma no controlada, fíjense, sigue con los síntomas a pesar de que se le ha dado el alta o esa exacerbación que fue a la emergencia. Los síntomas son importantes en las noches, mayores de 12 a la semana,
y está inclusive a pesar de los beta-2 agonistas, ¿no?, que está recibiendo. Y acá, por ejemplo, la no controlada, miren, el FEP menor de 60%. Acá estaba mayor de 80, ustedes saben que esto va allá, ¿no? O sea, entre 100 a 80, y este es mayor a 80, ¿no? Lo normal, digamos, acá. Y acá ya está en menor de 70 hasta 80, pero acá menor de 60. ¿Se dan cuenta? Y la variabilidad, ¿se acuerdan que les decía? A mayor variabilidad, ¿no?, mayor de 30%, significa que no puede hacer y eso se ve en la espirometría, ¿no? La ganancia del equilibrio que debe haber entre capacidades y volúmenes, ¿no? Eso es importante, ¿ok? Entonces, esas pruebas espirométricas son importantes de evaluar, ¿no? Por ejemplo, el FEP, ¿no?, que es importante, ¿no?, para ver su capacidad inspiratoria máxima y cómo podemos de alguna manera mejorarla si es que no se da. Esto está, digamos, reflejando los compromisos de los bronquios, ¿no?, los mayores. Lo mismo el estudio acá con lo que nos comenta Gina, que debería estar más o menos orientado en esto, pues no bajar de esto, ¿no? O sea, idealmente 80, 85%. La estrategia Gina nos dice, para el control del asma, el seguimiento, igualito, es escalonada, pero, por ejemplo, si yo veo que es un niñito que esta de acá más o menos se podría decir que es el niño que estaba en lo que la clasificación anterior decía, episódicas, intermitentes, esa parte, ¿no? Y es importante mirarla. Y solamente dice, si fuera necesario le doy corticoides inhalados. Si fuera necesario. Si no, no se da. Paso 2 es que le doy corticoides, ¿ya?, inhalados a dosis bajas, ¿sí? Y puedo asociarlo con formoterol. Puedo asociarlo según sea necesario. Imagínense, en cambio acá sí ya debo darle con formoterol. O sea, el formoterol lo están colocando acá, que es el beta-2 agonista de acción prolongada. Paso 3, acuérdense, paso 4 y paso 5. Desde acá ya estoy monitorizando. Quizá acá, en el paso 5, para mayores de 12 añitos, duplican la dosis de corticoides, Y en algún momento de su descompensación tienen ahí su beta-2 agonista de acción, según sea necesario, ¿no? Entonces, el formoterol está recomendado, en algunos dicen no mayores de, yo creo que ahí ya terminamos. Respecto a la valoración de la gravedad de los episodios, es importante para que ustedes vean, ¿no? O sea, eso está relacionado a cuántas veces ha sido hospitalizado y cuánto requiere, digamos, de estos beta-2 agonistas, ¿no? Entonces, es necesario ver. Lo otro es cómo mejorar ese espacio de las intercrisis. Lo que sí de ganancia personal les puedo decir de que los niños mejoran cuando existe una condición de autoestima. O sea, psicológicamente el niño tiene que tener su espacio ganado de madurez para la edad. Les digo, porque ¿qué pasa? Cuando son escolares ya mayorcitos, a veces se guardan en su bolsillo y están en algún momento, y si por ahí en el baño, en el recreo, lo vieron al muchacho, ya te imaginas cómo le dan y le ponen su chapa y todo, ¿no? Entonces ya lo estigmatizan. Entonces, entran en ese grupo de niños que hasta vergüenza tienen de tomar, o colocarse el spray, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. La dosis que se da, por ejemplo, es necesario que ustedes vean. Esto ya les hablé respecto a
el estudio espirométrico. En los niños menores de 5 años, si bien está mejor estructurado en el mayor de 12 años, porque ahí ya puedo dosificar la dosis, acá le ponen doblar la dosis como opción ya cuando el niño está más o menos entrando al escalón de mal control persistente, pero hay por ahí una mejor opción que han visto, es en aquellos niños, ¿no? En aquellos niños que tienen llegado a los 5 años a los 12 años. Puedo yo doblar la dosis de corticoides, pero recomiendan dar mejor los, ¿cómo se llama? El Montelukast. Entonces, todos estos antileucotrienos son importantes utilizarlos para esta población, ¿no? Sobre todo que están más pegaditos a cambios, digamos, de los eventos fisiopatológicos que se dan, ¿no? Entonces, como hay mayor liberación, más descarga, entonces creo que se impone el uso del Montelukast, ¿no? Terapia antileucotrieno también es importante utilizarla. La dosis que se debe dar, por ejemplo, en corticoides, va de la budesonida entre 200 a 400 microgramos. Y esto es importante dar, o si no, se puede dar la dosis de 150 a 300 de fluticasona, ¿no? Entonces acá está dentro de lo que corresponde, ¿no? La fluticasona. Los antagonistas de los receptores leucotrienos, ¿no? Esta es una dosis estándar que se debe dar en esta población mayores de 5 a 12 años. No hay recomendación para menores de esta edad, ¿no? El uso. Por ejemplo, formoterol en niños menores de 5 años no hay resultados todavía, no se en las guías no está indicada el uso de formoterol o salmeterol, que son dos de los beta-2 agonistas de acción prolongada. Para terminar, estamos viendo acá el hecho de los espaciadores. Se utiliza porque, fíjense, hay estudios donde se ha visto de que hay 3 medidas de los polvos, las partículas que salen a presión. Entonces, si yo utilizo directamente, esas 3 van a producir impactación en la orofaringe y van a producir tos irritativa. Y se ha visto que eso no es recomendable. De esas 3, solamente la que tiene menos de 5, porque son 15, 10 milimicras, y 5 es la que recién va en el ejercicio, digamos, de su acción a nivel del aparato respiratorio inferior, ¿no? Como acción. Entonces, eso permite, esto de acá permite que esas bajen la velocidad y se impacten la que corresponde y no vayan a producir un efecto irritativo de los beta-2 agonistas de base inhalatoria. Muy bien, chicos, criterio de hospitalización, eso ya ustedes saben, de acuerdo al grado de severidad. Es importante darles una cartilla de control de evaluación para ver cómo va el monitoreo de la medicación, ¿no? De los corticoides o los corticoides en doble dosis si era necesario, o asociarlo dosis iguales más el formoterol, todo eso registrado y si hay eventos turnos importantes. Entonces, teniendo una buena limpieza, una buena higiene, la revisión del ambiente es importante. No se debe utilizar en aquellas familias que son súper alérgicos, las famosas escobas. Es mejor hacer el trapeo para que el polvo, ¿no?
donde está, digamos, incluido, metido el polvo de casa, el ácaros dermatofagoide, no se mantenga o salga y se aspire, entonces entra en un círculo vicioso. Entonces, eso es otra recomendación de las buenas prácticas en estos niños, ¿no? Les agradezco entonces, ya nos vemos mañana para el otro tema ahí termino con el tema respiratorio, ¿no? Si no hubiera alguna pregunta, fíjense, he tratado de acelerar y lo he simplificado porque si no salía súper grande.